Semana vamos a continuar con parte de lo que ya estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada trabajamos con este vocabulario de actividades de la vida diaria, ¿sí? Ir a la escuela, ir a la cama, desayunar, cenar, ¿sí? Que debían completar aquí, ¿sí? Siempre usando como sujeto I, yo, ¿sí? O sea que les iba a quedar, ya está hecho, I get up, yo me levanto. Acá les iba a quedar I have a shower, ¿sí? Yo me ducho, y así sucesivamente iban a ir completando toda la rutina de los dibujos, ¿sí? La idea es que ahora van a seguir trabajando con esa rutina, pero el sujeto ya no va a ser más I, no va a ser más yo, sino que va a ser ella. Si quieren, inclusive le pueden poner un nombre a esta chica, van a contar su rutina. Ella se levanta, ella se ducha, ella desayuna, ¿sí? Y para hacer eso van a tener que tener en cuenta cómo cambian los verbos en este tiempo verbal, el de las rutinas y los hábitos, el presente simple, cuando el sujeto es él o ella. Recuerden que it es equivalente a él o ella, pero lo usamos cuando estamos hablando de un sujeto que no es persona, un animal, una cosa, un lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambian estos verbos, ¿sí? Cuando el sujeto es la tercera persona del singular? Nosotros ya vimos el cambio más elemental cuando usamos el verbo like, ¿sí? Y vimos que le agregábamos la S, y en negativo decíamos doesn't like, ¿sí? Ahora, sí, por supuesto la regla sigue siendo la misma. En la mayor parte de los casos solo agregamos la S al verbo en afirmativo, pero hay que tener en cuenta que cuando el verbo es el verbo go, o el verbo do, el verbo ir, hacer, o un verbo que termina en CH, SH, X o S, en esos casos no le agrego solo la S, sino que en todos estos casos lo que voy a agregar es ES, ¿sí? Y en el caso del verbo have, ya sabemos que no le agrego la S, sino que cambia a has. Lo sabemos de cuando lo vimos con el sentido de tener, de have got, del verbo tener. Acá hago el mismo cambio. Para he, she o it, el verbo have cambia a has. Entonces, cuando yo tenga que poner acá que ella desayuna, ¿sí? El verbo desayunar es have breakfast. Have lo voy a tener que reemplazar por has, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio que van a tener que hacer con fecha de hoy es escribir esta rutina en tercera persona del singular, ¿sí? Ella se levanta, ella se baña, ella desayuna, usando los cambios que les indiqué. En este caso, este ejercicio no lo van a tocar, es el que hicimos la semana pasada. Cuando vayan presencial se los corregiré. En este caso, este ejercicio, sí lo van a cambiar, porque fíjense que acá nosotros habíamos hecho preguntas para los gatos, los chicos, las maestras, los chicos de vuelta, los estudiantes, ¿sí? Todos los sujetos estos eran ellos o yo, y por lo tanto habíamos hecho preguntas usando do adelante, ¿sí? Y en la respuesta también aparecía don't en negativo o do en afirmativo. Pues bien, ahora vamos a modificar estas preguntas, ¿sí? Para no preguntárselo a los chicos, sino a un chico o a un gato. Trabajemos con esta, que es la del ejemplo. El sujeto eran gatos, ir a la escuela. Agregaron el do acá simplemente, y con eso les quedó la pregunta: ¿Do cats go to school? ¿Van los gatos a la escuela? No, they don't, ¿sí? Pensemos lo mismo, pero no para gatos, sino para un gato, ¿sí? En ese caso,
es el equivalente a esto, a it, ¿sí? Es el, en este caso, un animal, por eso digo que es el equivalente a it, ¿sí? El verbo y el final de la pregunta es lo mismo, go to school. Bueno, SH iría ahí. Lo que va a cambiar es que acá no vamos a tener do, sino que vamos a tener das. Fíjense, se escribe does, este auxiliar se pronuncia das, y es el auxiliar que necesitamos para hacer una pregunta en presente simple cuando el sujeto de la pregunta es uno de estos. He, she o it. En este caso el sujeto es a cat, un gato, equivalente a it, por eso uso das. ¿Cuáles son las posibles respuestas a esta pregunta? Yes, it does. Oh, no, it doesn't. En este caso, como se trata de un animal que no va a la escuela, la respuesta correcta sería esta. No, it doesn't. ¿Sí? Does a cat go to school? No, it doesn't. Ese sería el cambio hecho en la pregunta de ejemplo. Lo mismo van a tener que hacer entre la pregunta 2 y la 5. La 6 no hace falta, déjenla. Van a cambiar, en vez de children, van a preguntar a child, un chico, o a boy, ¿sí? Un varón, un niño varón, o a girl, una niña. En vez de teachers, a teacher, o your teacher, tu maestra, ¿sí? Para que saltemos de maestras a una maestra o tu maestra, ¿sí? Y en ese caso, como el sujeto cambia he o she, ¿sí? Maestra, maestro es lo mismo, voy a usar este auxiliar y estas posibles respuestas. Recuerden que si hablo de una persona no uso it como pronombre, sino que uso he si me refiero a un varón o she si me refiero a una mujer. Así que estas dos son las tareas de esta semana, ¿sí? Es con las actividades de la semana pasada, rehacer esta rutina para ella y reestructurar estas preguntas también usando como sujeto él o ella.